Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Buenos días, yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y es un placer que nos acompañes aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. El día de hoy, ¿qué te parece que vamos al centro histórico de la Ciudad de México? Pero vamos a hacer un recorrido pues de mucho sabor. A la gente le gusta esto de los dulces, los chocolates y todo aquello que tenga que ver con el paladar. Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo, las estrellas piñatas son, de repente las alegrías se me antojan de corazón, dime cómo a besos la vida, chocolates los sueños son. Y sí, hoy vamos a ir a recorrer algunas de las chocolaterías tradicionales, de las panaderías y de las dulcerías que surgen allá en el centro de la Ciudad de México. Primero, ¿qué te parece que empezamos a platicar de los dulces? Los dulces mexicanos que tienen tanta tradición aquí en nuestra cocina mexicana. Dulce. La palabra dulce proviene del latín del adjetivo dulcis, dulce cuyo concepto es agradable, dulce, suave, querido. Este término a su vez deriva de la raíz indoeuropea. El dulce es junto al amargo, el ácido y el salado, uno de los sabores básicos que podemos experimentar los seres humanos a través de nuestro sentido del gusto. En tanto, es el único que de alguna manera goza de la aceptación global de todas las etnias y culturas que conviven en el planeta por considerarlo el sabor más placentero. Y los dulces se remontan, de hecho, a la época prehispánica. Allá en el México prehispánico ya se consumían algunos dulces, entre los que destacan, por ejemplo, las actuales alegrías. Pues sí, antes de que llegaran los españoles ya se consumían frutas también dulces. Sobre todo se obtenía estos azúcares de las frutas, de la miel y del aguamiel. El aguamiel servía también para endulzar el cacao e inclusive algunos otros santos dulces. Con el paso del tiempo, cuando llegan los conquistadores, ellos van a traer la caña de azúcar y esta va a hacer un gran cambio en todo el gusto de los mexicanos. También van a traer el pan y eso va a dar origen a bebidas bien interesantes y deliciosas que hasta la fecha muchos de nosotros consumimos. Vamos a empezar platicando de los dulces de los conventos para mujeres. Allá en la época virreinal existieron más de 16 conventos para mujeres en el centro histórico de la Ciudad de México y en estos espacios, pues en las cocinas se creaban diferentes delicias, entre las que destacan las calaveritas estas de dulce. Las calaveritas de dulce se hacían allá en un convento que se llamaba de las Capuchinas. Después también, ¿te gustan los famosos merengues? Esos merengues que venden allá en la calle, los gaznates, estos nacen en un convento llamado de San Bernardo. Dicen que ellas inventan este dulce para poder hacerse de diferentes recursos. Otro de los dulces que surgen en estos espacios es el rompope, esa bebida que muchas personas nos encanta con la gelatina o con el flan y sabe delicioso. Nace también allá en el convento de Santa Clara. El rompope o licor de huevo es una bebida preparada con yemas de huevo, vainilla, canela, almendra molida, leche, azúcar y licor. Es de color amarillo y consistencia espesa. Por ser considerada una bebida dulce, se acostumbra a tomar después de una comida. También es empleada en repostería, en la preparación de pasteles, galletas, gelatinas, helados, nieve raspada y paletas. Receta para hacer rompope. Ingredientes: 1 litro de leche, 5 yemas de huevo, 3/4 de taza de azúcar, 3/4 de taza de brandy, una rajita de canela, 3 clavos de olor, la punta de una cucharadita de nuez moscada, una bolsita de té de azahar y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Utensilios: botella de vidrio con capacidad de 1 litro, colador de malla fina, globo para batir, embudo y 2 cacerolas. Procedimiento: 1. En la cacerola vierte la leche y ponla a fuego alto. Agrega el azúcar, bicarbonato de sodio, canela,
nuez moscada, clavo y la bolsita de té de azahar. Cuando haya hervido por 5 minutos, retira la bolsita de té y mantén la leche en el fuego hasta que se haya consumido una cuarta parte. Esto es por aproximadamente 35 minutos. Retira del fuego y deja enfriar. 2. Cuando la leche esté tibia, cuela con la malla fina para quitar las especias. Agrega las yemas, mientras agitas con el globo, y regresa la mezcla a fuego medio. Una vez que espese por un tiempo aproximado de 5 minutos, retira nuevamente y deja enfriar. 3. Agrega el brandy y agita. 4. Con la ayuda de un embudo, vierte el rompope en una botella de vidrio limpia y esterilizada. Otros más también son los panes, estos panes de rosa deliciosos. Y si a ti te gustaría recorrer o conocer o degustar estas maravillas, yo te recomiendo un espacio allá en el centro histórico, en la calle de 5 de Mayo, que se llama Dulcería Celaya. En la Dulcería Celaya, que se funda en 1874, vas a encontrar una gran cantidad de dulces mexicanos. Lo interesante es que ellas utilizan las recetas tradicionales. Originalmente la primer tienda de Dulcería Celaya se establece allá en la calle de Francisco y Madero, y en esa calle estaba pues muy bien ubicada. De hecho, tenía una gran cantidad de gente que llegaba al lugar. Más adelante se va a reubicar hacia 5 de Mayo, y uno de los elementos que destaca en la Dulcería de Celaya, primero cuando vemos la tienda, es su gran letrero. Este letrero que dice Dulcería Celaya desde 1874. Es una belleza, además de que es patrimonio. No lo pueden cambiar, modificar o alterar. Así que primero vemos eso. Después, cuando tú entras a la tienda, lo que te recibe son los grandes aparadores. Y en esos aparadores que parecen más una tienda de alhajas, porque las vitrinas son magníficas y vas a poder observar los buñuelos, esos buñuelos de molde, porque hay dos tipos de buñuelos. Los buñuelos que se hacen, los de las ferias, esos grandes. Por ahí mi mamá me contaba en alguna ocasión que tenía una tía que en lugar de hacerlo en su rodilla para estirarlos, los estiraba en su pancita. Entonces, estos les quedaban bellísimos, pero de verdad, quien sepa hacer un buñuelo de estos que parecen grandes pizzas, mis respetos, definitivamente. Claro que para los que no somos tan hábiles en eso de estirar los buñuelos, también existen los buñuelos de molde, y esos buñuelos de molde a mucha gente nos recuerdan cuando vemos aquellos que vende el osito Bimbo, esos buñuelos enormes. Bueno, esos son los que venden en la Dulcería de Celaya. Cuando ves las vitrinas también vas a observar otros dulces como las puchitas, las glorias, los suspiros, entre tantos otros. Y estos nacen en la tradición de los conventos para mujeres en el centro histórico de la Ciudad de México. Además, ya que entras a la Dulcería de Celaya, a mí me parece un gran alajero. Ves los muros todos dorados, una gran cantidad de espejos, y ves el techo y la decoración, y es magnífica. Realmente la tienda te invita a comprar, pero hay que ver más allá. Mucha gente piensa que tal vez la Dulcería de Celaya es cara, ¿no? Que sus dulces son los precios elevados, pero ¿qué crees? Que no es así. Tú puedes comprar ahí en la Dulcería de Celaya deliciosos dulces a precios bastante accesibles. Inclusive me ha tocado ver que son más baratos que los de Puebla. Imagínense, allá en la calle 6 Oriente, la calle de tradición en la que se vende una gran cantidad de dulces mexicanos, los precios son un poquito más económicos en la Dulcería Celaya. Y esta Dulcería Celaya tiene además una sucursal allá en la colonia Roma, a un costado del Templo de la Sagrada Familia. Tú vas a encontrar una sucursal de esta dulcería en la que te dan la opción de poder degustar estos deliciosos dulces con café. Sí, tienen mesitas, y en esas mesitas te puedes quedar ahí a sentar un momentito y degustar esta delicia. Definitivamente tienes que visitar la Dulcería Celaya, y es que también los dueños, los encargados del negocio, siguen haciendo los dulces a la manera tradicional. Por eso tienen tanta demanda. Cuando caminas allá por el centro histórico de la Ciudad de México, también te vas a encontrar otros negocios bien interesantes que ofrecen dulces, además de mercados. Hay un mercado allá muy cerca de Anillo de
de Circunvalación, que es el mercado de dulces. El mercado de dulces, que está muy cerca de la Merced, bueno, destaca primero porque cuando vas caminando te vas a encontrar una gran cantidad de abejas. Y esas abejas indican que son dulces muy buenos. En ese espacio llega una gran oferta, sobre todo de dulces que vienen de la zona de Xochimilco. En Xochimilco hay un pueblo que se dedica solo a la elaboración de dulces y es Santa Cruz Acalpizca. Este espacio es un poblado que inclusive tiene la feria del dulce cristalizado. ¡Wow! Para aquellos amantes de los dulces mexicanos, pues de verdad que es un sueño visitar este lugar. En voz de Jazmín González Ramírez, comerciante de dulce cristalizado en Xochimilco. A lo que me dedico es al dulce cristalizado y todo tiene un procedimiento. El camote, la calabaza, el chilacayote, lleva un procedimiento como de 2 días más o menos para encalar, cocer, enmielar y después ya sacar en punto lo que es cristalizado. Lo que es la palanqueta, cacahuate, o sea, se puede hacer en el transcurso de un día, pero el que se lleva más tiempo es el dulce de camote, calabaza y chilacayote porque tiene un procedimiento de 2 días. Originario de Santa Cruz Acalpizca. Todo el pueblo se dedica a hacer dulce cristalizado. Mes de julio se hace la feria del dulce cristalizado y parte de hortaliza, como es el chile relleno, el nopal, el betabel, el choconoscle, el jitomate, el chayote, todo tipo de ese dulce. Por ejemplo, la palanqueta pues se necesita el azúcar nada más, pura azúcar, y lo que es el cacahuate. Ya depende del tipo de palanqueta que quieras, porque hay palanqueta de nuez, de almendra con pepita, de pepita, la campechana que lleva amaranto, ajonjolín, pepita y cacahuate. Ya depende la palanqueta que tú ocupes, ya es el material que se ocupe. Que la que es de amaranto, ajonjolín, pepita y cacahuate, esa le llamamos campechana. En este espacio las familias se dedican a la elaboración de dulces tradicionales con las técnicas originales. De hecho, cuando hemos hecho algún recorrido allá por la zona de Xochimilco, siempre nos ofrece una chica que tengo muy presente, que viene de ese lugar de Santa Cruz y nos cuenta que ella hace todos los días elabora los dulces. Así que cuando tú te pruebas un delicioso macarrón de los que ella vende, bueno, están todos suavecitos, deliciosos, nada que ver con esos dulces que ya están todos duros, no. Ella tiene las técnicas tradicionales, además de también elaborar las frutas cristalizadas. Las frutas cristalizadas deliciosas, o también los higos, esos higos en dulce maravillosos. Y todas estas tradiciones nos las dieron precisamente los conventos de monjas. Y es que en los conventos de monjas nacen estas recetas. Las monjas tenían algunas mozas que les apoyaban y ahí las niñas podían aprender a cocinar. Sin embargo, en esos conventos para mujeres, ellas tenían la tradición de hacer sus propios recetarios o tenían también recetarios que traían de Europa y que se iban ajustando a la comida mexicana o a los recursos que tenían en México. Uno de los casos en los que lo podemos observar es en los mazapanes. Los mazapanes que originalmente se elaboran de almendra, el dulce original es el mazapán de almendra y la tradición cuenta, de acuerdo allá en la zona de Toledo, que los mazapanes se empezaron a elaborar en un convento para monjas, en el que molieron precisamente las almendras y de ahí sale una pequeña masa que se convierte en el mazapán. Esa tradición también viene de la zona pues ya de España, pero mucho antes del mundo árabe. Por eso el mazapán se considera como un dulce realmente árabe. Y estos mazapanes van a llegar a México con la tradición española. Después se van a adaptar en la zona de Jalisco. Se empiezan a elaborar los mazapanes de cacahuate. Cuando nosotros hablamos de un mazapán, lo primero que pensamos es en un mazapán de cacahuate. Pero de esto y más vamos a hablar cuando regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez y estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos
estamos de regreso aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y te invito a que nos sigas en nuestra página de internet www.visitasguiadasmexico.com o también nos sigas en Facebook en Visitas Guiadas México, página original, en donde voy a publicar también fotografías de todos estos dulces mexicanos y también de los establecimientos en los que los puedes encontrar, además de algunas recetas bien interesantes, ¿no? Que a lo mejor aquellos que sí les gusta la cocina y se les da, pues los pueden elaborar fácilmente. Y regresando a este tema de los dulces mexicanos, nos quedamos en los mazapanes. Sí, los mazapanes, que son una tradición de la cocina árabe, llegan a México y tienen su mejor representante en un negocio que se ubica ya en la calle de 16 de septiembre y que se llama Mazapanes Toledo. Mazapanes Toledo es uno de esos negocios que tienes que conocer, sobre todo porque tienen inclusive una especie de museo de sitio en el que tú puedes descubrir desde el primer caso en el que elaboran su primer mazapán hasta las máquinas registradoras que ellos utilizaban, pasando por los calendarios que año con año regalaban. Era una tradición hacia 1940 que ellos regalaban unos calendarios increíbles en los que inclusive aparecían algunos retratos, algunos cuadros, imágenes de artistas muy famosos. Con el tiempo, pues como pasa, llega la crisis y dejan de elaborarlos, pero allá en la tienda matriz de Mazapanes Toledo vas a poder encontrar algunos de estos calendarios originales, también las cajas en las que originalmente te vendían las cajas de cartón en las que tú podías guardar estos mazapanes cuando hacías tus pedidos para llevarlos a regalar. Y es que en la tradición española, al consumir mazapanes de almendra, se hace más que nada en Navidad, al igual que el turrón. Cuando tú visitas este negocio te van a explicar desde cómo se elabora el mazapán hasta otro elemento que ellos tienen, otro de los dulces que se llaman anguilas, también el turrón, el tipo de turrón que existe, el de Alicante, por ejemplo, que algunos como que nos quedamos con la idea de que el turrón es muy duro y eso cómo se consume. No, pero ellos también tienen otro turrón que es más suavecito. También tienen las peladillas, ay, esas deliciosas peladillas que con el tiempo se van a convertir en colaciones al no haber tanto recurso para poder pagar estos dulces. Pero ahí, si tú estás buscando un regalo bien original, visita Mazapanes Toledo, en donde además siempre están teniendo diferentes innovaciones. Y lo último que nos encontramos fueron mazapanes de almendra cubiertos de chocolate. Wow, esta mezcla es increíble. Mazapanes Toledo está a cargo ahora, bueno, y siempre de sus fundadores, la familia Galeano. Esa familia Galeano es la que te va a atender perfecto ahí en Mazapanes Toledo. Cuando caminamos por el centro histórico de la Ciudad de México y si seguimos hablando de dulces, te invito también a que visites la dulcería que tiene la tienda de El Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo, que fue un almacén que se estableció allá en la calle de 5 de febrero y que surge como un cajón allá en el portal de Mercaderes, tiene apenas hace 2 años estableció su expendio dedicado a todos los dulces mexicanos. A mí me encanta, sobre todo porque ahí sí te dejan que tú elijas los dulces que quieres. Entonces tienen una gran oferta en esta tienda, El Nuevo Mundo. Cuando caminas por el centro histórico de la Ciudad de México, tienes que visitar otro de los lugares de tradición y no tanto de dulce, sino de chocolate. ¿Qué te parece que vamos a El Moro? El Moro, ubicado allá en República del Salvador, es un negocio que data de 1930 y en este lugar tienes que probar el chocolate español, el chocolate francés y el chocolate mexicano. Bueno, no todos de una sola vez porque realmente te va a caer muy pesado. Te recomiendo que vayas poco a poco. A mí me encanta el chocolate mexicano, eso sí, y esto acompañado de unos deliciosos churros recién hechecitos. Los churros en España se conocen como porras o también como frutas de sartén. Y de hecho, allá en España, la gente cuando va a la fiesta, en la madrugada, en la torna fiesta, ¿qué vas a comer? Pues aquí en México comemos tacos. Allá comen churros con chocolate, que dicen que baja mucho la borrachera y que te ayudan bastante en ese aspecto. Así que Churros El Moro nace en 1930 y el señor Francisco Iriarte es quien funda este negocio. Este lugar pues nació primero, ellos querían vender churros por la tarde, pero finalmente los churros
entraron definitivamente en el gusto de los mexicanos y empiezan a abrir los 365 días del año, las 24 horas del día. Sí, cuando tú tienes antojo de un churro y no hay nada abierto, ve a visitar Churrería El Moro. Churros El Moro empieza primero a ofrecer solamente churros y chocolate, y con el tiempo va agregando otros elementos, como ahora las malteadas o el chocolate frío o también el pan, y a un costado acaban de abrir un negocio que vende precisamente tacos y tortas al pastor. Es que definitivamente los mexicanos tenemos otra forma de comer en la madrugada, ¿no? Entonces, si andas buscando un negocio y andas trasnochado y tienes mucha hambre, date una vueltecita allá en Churrería El Moro. Y la tradición del chocolate en nuestro país, pues bueno, es así, definitivamente 100% mexicana. El cacao es un fruto que se da allá en el sureste mexicano. Y en el sureste mexicano, que es una temperatura magnífica la que existe. Bueno, no tanto para los que viven por allá, llegan a alcanzar hasta los 45 grados, pero es ideal para el cacao. El cacao requiere una temperatura de al menos 38 grados, 18 la mínima, para poderse mantener. Es un fruto mágico, a mí me encanta. En voz de Cecilia Cortina, escritora del libro El cacao, metáfora mexicana. Pues muchas personas piensan que el cacao llegó de Europa o simplemente no se han puesto a investigar su historia. La realidad es que el chocolate, el cacao, es de origen mexicano. Se sabe, por ejemplo, que los olmecas lo utilizaron, aunque no se han encontrado registros escritos, y por lo tanto sabemos poco de su historia. De hecho, no sabemos ni cómo se llamaban. El nombre olmecas se los dieron unos arqueólogos. En cambio, entre los mayas sí se sabe que funcionaba como moneda. Los mayas eran grandes comerciantes, ellos los llevaron a otros lugares. También hay evidencia de que se usaba como un símbolo de fertilidad, porque se usaba en muchas ceremonias. Para los aztecas, evidentemente, eso sí es más conocido, también era moneda y también era un importante símbolo ceremonial. Hay alguna evidencia que indica que sustituía a la sangre en ofrendas a los dioses. ¿Qué pasaba en esta época? El cacao necesitó que lo protegiera una cultura madre, la historia necesitó que la protegiera una cultura madre que fue la olmeca. Igual que el árbol de cacao necesita un árbol que le da sombra al que se le llama madre de cacao. Luego, en el siglo 1492, llegó un marino genovés. La primera vez que él vio una barca maya llena que llevaba cacao, no entendió de qué se trataba. Pero cuando finalmente llegaron los españoles a las costas de Veracruz, principios del siglo XVI, ellos sí empezaron a ver que el cacao era algo muy importante. Probablemente lo probaron por primera vez cuando Moctezuma mandaba emisarios para que las hicieran un poco de espías, que le dijeran quiénes eran estos extraños, y ahí les llevaban ofrendas. Todo indica que en alguna ocasión por lo menos le llevaron cacao. Porque en tiempos prehispánicos el cacao era ofrenda para los dioses, pero también era bebida para las élites. Lo podían tomar los grandes gobernantes, los grandes líderes militares, los grandes comerciantes, pero el pueblo propiamente dicho no lo podía tomar. Cuando finalmente cayó Tenochtitlan y empezó el gran cambio cultural, el cacao también sufrió un gran cambio, porque dejó de ser bebida de élites y para los dioses. Ya no existían los dioses ni esas élites, y entonces todo el mundo pudo empezar a tomarlo. Con esto, ¿qué sucedió? Que se empezó a tomar verdaderamente con locura. Todo el mundo bebía cacao. La primera vez que se habla de chocolate fue en 1589 en un libro que se llama Problemas y Secretos Maravillosos de las Indias Occidentales, de un Juan de Cárdenas. Él es el primero que usa la palabra chocolate. No conocemos bien la etimología de la palabra chocolate. Se dice que podría ser de cacao, agua de cacao. También podría ser que como en náhuatl a la bebida de cacao se le llamaba cacahuatl, de ahí los españoles acabaron convirtiéndolo en chocolate. Ahora, que esta historia haya pasado al extranjero no significa que el cacao no siga siendo nuestro, que el chocolate no sea nuestro. El procedimiento para hacerlo es el mismo que inventaron los prehispánicos. Y cada vez que mordemos o bebemos o probamos en alguna forma el chocolate, tenemos el trabajo de muchísimos olmecas, mayas, aztecas, españoles y mexicanos. De varios franceses, de un holandés, de un inglés,
de 3 suizos y de un norteamericano. Esto representa más que nada a nuestro país. El fruto del cacao nace directamente del tronco del árbol y es una belleza. Aquí en México, desde la época prehispánica, ya se consumían las semillas de cacao molido y agregando masa de maíz. Se podía endulzar con aguamiel o con miel o también con algunos otros elementos. Además se le podía agregar chile, aunque usted no lo crea, aunque tú no lo creas, se le podía agregar chile y sí le da un sabor diferente, ¿eh? Todavía existen actualmente las nuevas tendencias es crear ese tipo de mezclas de chile con chocolate y son sabores, aunque contradictorios, que la verdad te invitan a saborearlo. Entonces este cacao se podía moler y mezclar para hacer bebidas como el pozol. Ya después, cuando llega la leche, bueno, ya se hace el champurrado, los atoles y demás. Decía Hernán Cortés que a él le sorprendía cómo un soldado podía caminar una jornada diaria con solo una porción de chocolate de cacao con agua. Entonces esto era bien interesante, él ya lo tenía pensado. Después llegaría Milton Hershey, quien de verdad sí se lo va a vender a los soldados, y es un excelente alimento. El cacao es un alimento completito. Aquí en México, en la época del Porfiriato, había muchas chocolaterías. Una de ellas era Lady Baltimore, allá en la base de lo que hoy es el Palacio de Iturbide. Desaparece y poco a poco le vamos olvidando, ¿no? Ese chocolate mexicano que originalmente pues todos lo consumían en la mañana, en la tarde, en la noche. En la época virreinal la gente consumía chocolate a diestra y siniestra. Era un vicio, al grado que llegaron a prohibir que se consumiera chocolate en el rosario o en las misas. Inclusive la Orden de las Teresitas, que hizo su cuarto voto de no tomar chocolate ni ser causa de que otra lo tomara. Era de verdad un delirio. Eso fue en la época virreinal. Después, ya hacia 1850, entra el café y pues lo va a hacer un poco a un lado. Hasta la época, nosotros cuando hacemos ahí un tour por la Ciudad de México, son menos de 10 las chocolaterías que existen en la ciudad. Y en el centro histórico de la Ciudad de México vamos a encontrar una chocolatería que tiene solamente 2 años de haberse inaugurado y se llama Quebo. En voz de Juan Carlos Gutiérrez, encargado de Chocolatería Quebo. Quebo es una chocolatería 100% mexicana evolutiva. Nació como nació. Bueno, el chef ganó un concurso de chef catalán en España. Regresa aquí a México, pero para este concurso gana presentando algunas deconstrucciones de sus bombones. Motita de plátano, café de olla, sugus y gansito. Regresa a la Ciudad de México y, bueno, empieza a pensar que puede aún mejorar más sus técnicas de chocolate. Regresa y decide abrir una tienda en la colonia de Polanco. Es nuestra primera tienda en la calle de Julio Verne. Después de ahí pasan como 3 años y empieza a sacar nuevos sabores, empieza a ver que a la gente es muy muy agradable el sabor de chocolate con una deconstrucción de algún producto y empieza a hacer aún más chocolates en la línea. Después abre otra en la colonia Centro, que estamos aquí ubicados en Isabel la Católica número 30, frente al Casino Español. Es un chocolate 100% mexicano, es 100% artesanal, el mejor chocolate a nivel latinoamericano. Es una de las mejores chocolaterías, es un chocolate igual muy recomendado y bueno, vamos a tener una gran variedad de chocolates aquí. Chocolates que se mezclan mucho con el concepto mexicano. Vamos a tener chocolates como naranja con sal de gusano, tamarindo con chapulín, limón con chía, gansito, chicle, motita de plátano, etcétera. Son pequeñas deconstrucciones. Una deconstrucción es presentar el producto pero en diferentes ingredientes. Aquí todo el chocolate, bueno, a toda la capa de chocolate se le va a conocer como un conductor de sabores. Al momento que se muerda, el chocolate nos va a ayudar a potencializar ese sabor y es así como nos va a saber a lo que dice cada uno de nuestro chocolate, se podría decir así. Todo el chocolate es 100% mexicano, es un chocolate traído de cobertura de Chiapas y Tabasco, pero Quebo solamente no se va a conocer como una chocolatería, también va a entrar del lado de cafetería, teniendo en tienda principales bebidas de principales estados cacauteros, como Oaxaca, Chiapas, Tabasco, e incluso vamos a tener una de la Ciudad de México, aunque la Ciudad de México no se considera como un gran productor de cacauteros por
el clima que es muy irregular. Quebo no solamente se trata de que sea muy conocido, también vamos a ayudar a nuestros pequeños productores, como los que siembran vainilla, el maíz, etcétera. Así que, si andas buscando un lugar mágico ahí a donde invitar a alguna persona a tomar un chocolatito o algo diferente, tienes que entrar ahí, a Quebo, ubicada en Isabel la Católica, número 30. Y de otros lugares te voy a platicar en cuanto regresemos. Yo soy Sandra Rodríguez, de Visitas Guiadas México, y estás en Ciudad Viva, en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y te invito a que nos sigas ahí en Facebook en Visitas Guiadas México, página oficial. Si tú quieres conocer la ubicación o algunas recetas de estos deliciosos dulces mexicanos, síguenos en Facebook. Ahí te voy a poner algunos datos bien interesantes del chocolate. Por ejemplo, uno de los mitos interesantes alrededor del cacao y que a mí me llaman la atención es que ya en la época virreinal se decía en la corte española que hacía niños negros, que la gente que tomaba chocolate podía tener niños negros. Eso porque alguna de las acompañantes del rey había dado a luz un niño tan negro, decían ellos, como el demonio. Al final se dieron cuenta de que tenían un amante por ahí, pero le echaron la culpa al chocolate mexicano. Y otra de las chocolaterías que no están en el centro histórico, pero de verdad yo te la recomiendo, se llama Le Camaleón. Le Camaleón tiene una técnica de chocolate belga y está muy cerca del centro. De hecho, se ubica en la colonia obrera. Ellos tienen la tradición desde 1920 aproximadamente de elaborar chocolate belga. Y en México hablamos más de un chocolate belga, chocolate suizo, chocolate francés, chocolate español. Y no es que esos países produzcan cacao. No, ellos ni siquiera pueden tenerlo porque para eso requieren una temperatura definida. Se refiere más que nada al tipo de técnica. Entonces los chocolates belgas son unos chocolates muy cremosos. Le Camaleón es uno de los negocios que a nosotros nos gusta bastante, sobre todo por el tipo de técnica. Cuando tú saboreas un chocolate de Le Camaleón, se derrite así increíble. Le Camaleón también hace algunas catas y degustaciones de cerveza con chocolate. ¿Te imaginas esa combinación? Inclusive también Quebo tiene por ahí unas degustaciones de mezcal con chocolate. 28 bombones mezclados con mezcal. Debe de ser fabulosa la experiencia. Y todas estas técnicas pues llegan hasta nuestra época a través de diferentes negocios, ¿no? También vas a encontrar allá en el centro histórico de la Ciudad de México otro de los negocios interesantes que te ofrecen muchos dulces. Uno de ellos se llama Al Andaluz. Al Andaluz es un negocio que se ubica en la calle de Mesones, número 171. Y ellos tienen la tradición de los dulces libaneses. Los dulces libaneses utilizan nuez, azúcar, almendra. Y ahí puedes encontrar dulces libaneses por kilo. Inclusive te venden las charolas completitas. En esas charolas completitas tú vas a encontrar dedos de novia, por ejemplo, gravy, nidos. Y todos estos dulces que hacen la delicia de la gente aquí en México y sobre todo de los libaneses. Esos dulces se consumen con café. El café generalmente debe de ir sin azúcar porque ese tipo de dulces llevan mucha azúcar, además de una miel que se llama la miel árabe. Entonces ya llevan integrado el dulce, ya no es necesario agregarles algo más. Cuando hablamos de dulces, definitivamente tenemos que hablar de otros espacios que ya no están tanto en el centro histórico de la Ciudad de México, pero que son bien interesantes. Por ejemplo, la dulcería de La Giralda.
La Giralda es uno de esos negocios, bueno, que tienen más de 60 años ya. Algunas personas tal vez recuerden por ahí las gomitas de la Giralda. Las gomitas de la Giralda son unas gomitas que venían en una bolsa bien bonita naranja y abajo dice La Giralda. ¿Y alguna vez te has preguntado en dónde está La Giralda? La Giralda está ubicada allá en la Colonia Obrera, en la calle de Chimalpopoca, casi esquina con 5 de febrero. Este negocio tiene bastante tradición, de hecho surge antes de 1985 y empiezan a elaborar dulces. Lo más fuerte primero fueron las gomitas, estas gomitas que todos conocemos, y más adelante empezaron a comercializar otras cosas. Después del sismo que se da en el 85 pierden todo, pierden la planta y vuelven a levantarse, y entonces establecen su casa matriz allá en la Colonia Obrera. Cuando tú la visitas, de verdad es el sueño de todos los que nos encantan los dulces. Primero entras al local, es bastante amplio, te encuentras galletas, semillas, frutos secos, chocolates de todas las marcas que te puedas imaginar. Inclusive también puedes encontrar ahí chocolates que no tienen azúcar para la gente que tiene diabetes, que tienen otro tipo de elementos. Además encuentras todo a granel y las marcas propias de la Giralda. Tienes que visitarla, está allá en la Colonia Obrera. Te la recomiendo para regalos también, ¿no? Ellos, eso sí, siempre abren de lunes a sábado, pero en las fechas especiales tienen horarios un poco más holgados, sobre todo para que la gente pueda adquirir dulces a precios económicos y dulces muy muy buenos y muy sabrosos. Cuando caminamos allá ya hacia el centro histórico de la Ciudad de México, también te tienes que encontrar con otros productos que no necesariamente tienen que ver con los dulces, y es otro de los elementos que ha formado parte de nuestra gastronomía, sobre todo después de que llegan los españoles. Cuando llegan los españoles, ellos traen el trigo, y con el trigo la tradición de consumir el pan. Decían que aquí en México no iba a pegar eso del pan porque nos gusta mucho más la tortilla, y decían que ya teníamos nuestro propio pan, que decían que eran los tamales, pero los tamales es diferente la masa. Entonces los españoles traen el trigo, Hernán Cortés empieza a hacerse de haciendas de trigo, y estas haciendas de trigo empiezan a producir. Llegó un momento en la época virreinal en la que el pan se consumía casi a la par en cuanto a cantidad a España. El pan. En México, la historia del pan está ligada a la conquista española. Ellos, los españoles, fueron los que nos trajeron el trigo y sus procesos para transformarlo en alimento. El trigo se siembra por primera vez en un solar que perteneció a Hernán Cortés y que fue regalado a Juan Garrido, un esclavo liberado y de los primeros panaderos de la época de la colonia. En 1524 se inició la producción y transformación del trigo criollo en pan. A principios, los hornos y amasijos eran familiares, pero poco a poco se fueron convirtiendo en empresas productoras para el consumo de la población en general. Las panaderías de la época colonial estaban reglamentadas rigurosamente. Los panes que se vendían al pueblo, es decir, los panes corrientes, se encontraban en las pulperías, tiendas para vender diferentes géneros destinados al abasto, comestibles, vinos, aguardientes o licores y géneros pertenecientes a la droguería, mercería, etc. Las pulperías fueron en toda Hispanoamérica el antecedente de nuestras actuales misceláneas. Aparte de la venta en panadería y pulperías, las mujeres indígenas eran las encargadas de vender los panes en las plazas y mercados. A fines del siglo XVIII llegan a México los primeros maestros europeos de panadería y pastelería, franceses e italianos, que establecen las primeras negociaciones semejantes a las europeas, talleres donde el jefe de la familia es el maestro y sus hijos los pupilos. En 1880 había 78 panaderías y pastelerías en la Ciudad de México y un sinfín de indígenas que seguían haciendo sus productos en hornos calabaceros y vendiéndolos en mercados. Ya para el siglo XX, los habitantes de la ciudad contaban con afamadas panaderías como la Vasconia, que aún existe en nuestra capital. De hecho, solamente los españoles podían dedicarse a elaborar pan. Y si tú querías ser un buen panadero, tenías que tener dinero. Por eso, tenías que asegurar que te ibas a dedicar a esto. Definitivamente, establecer una panadería no era cosa fácil en ese momento. Debías contar con un gran espacio,
en el que ibas a colocar, pues primero los hornos, y eran hornos que al menos iban a durar 100 años. Además tenías que tener áreas especiales para guardar el trigo, dar habitación a todos tus operarios. Y una vez que inaugurabas tu panadería, no creas que las panaderías eran como las de ahora, que producían y vendían al frente, no. Las panaderías se establecían generalmente a la orilla del centro histórico, bueno, a la orilla de la Ciudad de México, y de ahí distribuían su pan, lo distribuían aquí en la Ciudad de México. En las primeras panaderías te vendían piezas de pan completas, o también te podían vender cuartos, tlacos y pilones, que eran las piezas, pequeñas piezas de ese gran pan. Y había pan de todo tipo, pan de feria, pan de pulque, pan de primera, pan de segunda, pan de tercera, definitivamente decían pan duro, pan reduro y pan frío. Entonces había una clasificación muy amplia del pan en la Ciudad de México. De esta tradición de los panaderos van a salir negocios como El Molino, como Pan Segura, como El Globo, como La Ideal y algunas otras panaderías que han llegado hasta la época actual. De estas mezclas en las que se utilizan elementos tradicionales mexicanos, frutos mexicanos y también cosas que vienen ya de España. Además, México aportó la vainilla definitivamente, y esto le da un sabor muy distinto al pan y se mezclan con la tradición española. Entonces surge allá en el centro histórico de la Ciudad de México una panadería hacia 1870 aproximadamente, que se llama El Globo. El Globo fue primero una casa de té. Esta casa de té se dedicaba a ofrecer a la venta té. El té solamente estaba destinado, bueno, las casas de té eran solamente de acceso exclusivo para los varones, y solo los varones podían entrar a esta casa. Era bellísima. Esa panadería del Globo, la primer pastelería como se le conocía, o casa de té del Globo, se ubicó allá en la calle de Francisco y Madero y la calle de Isabel la Católica. Esta casa de té estaba a todo lujo. Hay algunas imágenes que tú puedes ver, inclusive en las mismas pastelerías actuales del Globo, en las que se ve una belleza del lugar. Inclusive tú te imaginas que no es una pastelería, tú te imaginas que es una joyería, una tienda de ropa o una perfumería tal vez. Y las mujeres están ahí, se ven ataviadas increíble, en esas cajas registradoras increíbles, en esos aparadores maravillosos, y te va gustando todo esto y dices, wow, esto no era pan, definitivamente. Pues sí, originalmente vendían té y pasteles. Después va evolucionando hasta que empieza a abrir la venta de pasteles para que la gente se las lleve. De ahí va a venir la tradición de esos pasteles que eran buenísimos y que llega hasta la época actual. Y sí, como tú ves el Globo, que ahora parece que es muy moderno, es una pastelería desde 1870. A la par de esta panadería existe otra que es también la Vasconia. En voz de José Antonio Zubardamurdi, socio de la panadería Vasconia. Bueno, en la panadería panificadora La Vasconia, como tal, dentro de los registros que tenemos nosotros, nace alrededor de 1870, siendo la primer panadería del área metropolitana, según registros. Esto nace a través de un tío abuelo nuestro que vino de Navarra, que emigró de Navarra y vino aquí a México a trabajar. Y él fue uno de los fundadores de la panificadora La Vasconia en aquel entonces. La panificadora La Vasconia, como inició, fue una pequeña esquina en donde había unos pequeños hornos que eran, llamémoslo, de ladrillo, que se trabajaban con diésel o petróleo, y había unos mostradores donde estaba exhibido el pan, y la gente pedía qué pan se le pusiera y se le serviera. Eso fue el inicio de la panadería. Exclusivamente pan, unos cuantos empleados, casi todos eran hombres y eran españoles realmente. Y fue un tío nuestro el que fue el que fundó la panadería. En la evolución que ha tenido la panadería, bueno, se fue modernizando durante todo el tiempo que ha venido para acá. Se amplió el tamaño de la panadería, inclusive los amasijos, donde están ahora nuevos hornos, nueva maquinaria. Se quitaron todos esos hornos de ladrillo, se quitó lo de la parte del diésel, todo eso. Y adicionalmente se les incluyó, aparte de la panadería, una parte que llamamos una lonchería o rosticería, en donde se sirven tacos, tortas, pollos, etcétera. Y luego la evolución, pues, también definitivamente no solo el pan dulce, sino que también el pan blanco,
ha evolucionado, también se han evolucionado en lo que es la pastelería y pastas finas. Entonces prácticamente dentro de la panadería podemos encontrar todo lo que es pan francés o pan blanco, todo lo que es bollería o bizcochos, pan dulce y pastelería. Te recomiendo que visites La Baskonia, ubicada allá en la calle de 5 de Mayo y Palma. Definitivamente hay mucho más de qué hablar de este tema, pero en cuanto regresemos vamos a hablar de otras panaderías bien interesantes allá en el centro histórico de la Ciudad de México. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y estás escuchando Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Y ya estamos de regreso aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México y qué gusto que nos acompañes. Y ahorita que estás desayunando seguramente se te antojó un chocolatito caliente con pan. Si queremos hablar un poco más del chocolate, ¿qué te parece que vamos a recorrer uno de esos lugares bien interesantes en la Ciudad de México? Se trata de el Museo del Chocolate. En voz de la arquitecta Ana Rita García Lascurain, directora del Museo del Chocolate. Este museo nos surgió a un grupo de muy diversas profesiones y orígenes, la inquietud de promover este gran patrimonio que ha dado México al mundo, que es el chocolate. El chocolate es un invento de México y nosotros estamos buscando inspirar a la gente y, como te decía, reunir talento de muy diversos orígenes para crear una nueva cultura del chocolate. Habemos arquitectos como yo, hay artistas visuales que están haciendo distintas propuestas con el tema del cacao y el chocolate, desde luego chefs y gastrónomos buscando pues recetas nuevas y trabajando con esta materia prima tan increíble. Hay músicos también que han participado y en general el público. Para nosotros ha sido pues muy gratificante y muy bonito ver que el público se suma a la propuesta con sus propias ideas, testimonios, experiencias que han tenido en relación al chocolate y el cacao. Nosotros buscamos que sea una experiencia sensorial completa. Entonces hay una buena parte de la museografía que habla de la historia del chocolate, del cacao, pero también hay otras secciones donde se puede oler y desde luego probar. Tenemos la Academia del Chocolate, que es en toda la extensión de la palabra, se busca pues investigar y también enseñar y conocer distintas recetas y formas de aprovechar esta delicia. Pues además, al ser un museo de un alimento, pues cambia mucho toda la manera de tratarlo, ¿no? Entonces hemos buscado que sea una forma divertida, pero es tan noble el cacao y el chocolate que por sí solo se sostiene, porque a todos nos encanta el chocolate. En este espacio, lo primero que te recibe es toda la historia del cacao en México. Y empiezan a hablar desde la semillita, esa semillita deliciosa. Siempre cuando entras te regalan una semillita. Entonces, esta semilla tú la puedes probar así inmediatamente o la puedes llevar a tu casa, a tostarla, y también tiene otro aroma delicioso. El cacao es uno de esos frutos que te ayudan bastante también en la salud. Hay muchas personas que dicen que el chocolate da dolor de cabeza, que sube el azúcar, que hace daño. Pues sí, ese es el chocolate comercial. El chocolate comercial, ese que, de hecho, te invito a que alguna vez veas las etiquetas. Ve una etiqueta de un chocolate que compres ahí en alguna tienda y verifiques si tiene pasta de cacao o si solamente tiene sabor chocolate. Y es que ahí en el Museo del Chocolate te explican todo, desde las grandes haciendas que se ubican en el sureste de México, a las que puedes visitar, como la Hacienda de Jesús María. La Hacienda de Jesús María, en donde se elabora el chocolate Casep. El chocolate Casep es de tradición libanesa y allá tienen una técnica muy interesante para elaborar y extraer sobre todo la pasta de cacao y la manteca de cacao. Cuando hablamos de cacao hay muchas cosas que decir. Para empezar, ¿cuáles son los subproductos que podemos encontrar en el cacao? Lo primero es la pasta y la manteca, esa que muchas veces te dicen que te pongas en los labios para que se te quite lo partido. Pues sí, estos dos productos del cacao nos van a servir para hacer muchas cosas. Y allá en el Museo del Chocolate tienen fotografías enormes de estas maravillosas haciendas y de este fruto mágico que cuenta la leyenda.
fue regalo de Quetzalcóatl para los toltecas. Dice la leyenda que allá en Tula, Quetzalcóatl regaló a los toltecas el árbol del cacao, pero se lo robó a los dioses, así que desciende y se los entregan. Ahí entierra las semillas, las cuales dan este bellísimo fruto. ¿Tú te imaginas árboles de cacao allá en Tula? Pues sí, allá se daba el cacao, según la leyenda. De acuerdo a esta leyenda, este fruto dio precisamente sus semillas, y de estas semillas se obtienen las bebidas del cacao, las cuales pues son muy refrescantes. Además, alguna vez te invito a que pruebes un cacao de verdad 100% mexicano, y cuando en época de calor no necesitas agregar nada de hielo ni nada parecido. Es muy refrescante desde el momento en el que lo tomas. La leyenda dice que Quetzalcóatl, al regalárselo a los toltecas, ellos la empezaron a consumir, y los dioses, muy enojados por andarse robando la bebida que les correspondía a ellos, los castigaron. Así que Quetzalcóatl tiene que abandonar Tula, y cuando sale de Tula, todos esos cacaos magníficos que estaban en esta zona se convierten en mezquites. Quetzalcóatl se va al sureste mexicano, y allá en el sureste, por la zona de Tabasco, va a tirar las últimas semillas de cacao que tenía. Por eso dicen que allá es en el sureste en donde se da muy bien este fruto. Hasta ahí queda la leyenda del cacao, de este regalo que le dan a los humanos, de ese regalo, de esa bebida de los dioses. De hecho, Xocoatl significa también, parte de eso tiene que ver con una bebida de dioses. Su nombre científico es Theobroma cacao, y Theobroma cacao quiere decir eso, una bebida que es solamente para los dioses y que le fue dada a los humanos. Cuando tú recorres el Museo del Chocolate, definitivamente lo primero que te recibe es el aroma, ese aroma delicioso. Hay un salón increíble que en el centro tiene un gran arenero, pero no es arena lo que hay al interior, es polvo de chocolate. Y en ese polvo de chocolate tú puedes dibujar lo que tú quieras y lo que te puedas imaginar. Además, tienen un gran recipiente en el que puedes tomar chocolate, de ese chocolate delicioso. A mí me encanta ese lugar, tienes que conocerlo allá en la Colonia Juárez, porque tienen cosas únicas. ¿Te imaginas que en la época virreinal la gente que amaba este chocolate, bueno, los virreyes lo adoraban, definitivamente? Había un virrey llamado el virrey de Mancera, que era tan adicto al chocolate que inclusive hizo su propia mancerina. Y la mancerina es una taza especial en la que tú puedes colocar chocolate, y alrededor de ella tiene un pequeño platito en el que se ubican los panes. Así que tomas tu mancerina, colocas los panes y puedes andar ahí paseando y sopeando tu chocolate, porque en la época virreinal era muy bien visto el sopear el chocolate. En la época actual también mucha gente lo hace. Dicen, eso es una tradición de virreyes, pero eso de andar sopeando el café no está tan bonito, Él solamente se sopea el chocolate. Y en ese museo de la Colonia Juárez vas a encontrar, además de mancerinas, los cocos chocolateros. Los cocos chocolateros son unas tazas increíbles que están engarzadas en plata. Si quieres conocer algunos, visita el Museo del Chocolate, aunque también el Museo Soumaya tiene otros tantos cocos chocolateros. Y es que en la época virreinal definitivamente el consumo de chocolate era excesivo. Después, cuando estás ahí recorriendo las salas de este museo, vas a encontrar, por ejemplo, hay unos dibujos muy interesantes del uso del cacao en la época prehispánica. Hasta cuentan que cuando los adolescentes pasaban de ser adolescentes a jóvenes, ya a hacerse responsables, se les bañaba también en una bebida de cacao. Además, se entregaban también como una dote las monedas de cacao. El cacao fue utilizado como moneda durante mucho tiempo. Inclusive allá en la Catedral Metropolitana hay un Cristo dedicado precisamente al cacao. Así se le llamaba, el Cristo del Cacao, porque decían que los indígenas ofrecían monedas de cacao. ¿Y sabes para qué te alcanzaba el cacao? Bueno, un cacao, una sola semilla de cacao, te alcanzaba para comprar un huevo, por ejemplo, o un jitomate. Te lo cambiaban, te lo iban cambiando. Y hay un sistema
en una revista ahí del chocolate que tuve la oportunidad de ver, en el que te va dando las equivalencias que podías comprar con cada una de estas semillas de cacao. Después ya llegarían los españoles, que también tomaron estas semillas como una forma de pago. De hecho, dicen que el tesoro de Moctezuma no era oro ni era plata, eran 96 millones de semillas de cacao, que dividieron entre todos los que acompañaban a Cortés para empezar a hacer intercambio. Y tienes que ver la alacena de este museo. La alacena es un pequeño espacio que tiene los muros llenos de tablillas de chocolate. Cuando abres la puerta, el aroma es increíble. Pues sí, allá en el Museo de Chocolate en la Colonia Juárez hay mucho que visitar, y de esto vamos a hablar en otro recorrido. Yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México, y qué gusto que nos acompañes aquí en Ciudad Viva en Radio 1000. Gracias a Fátima Navarrete, que es nuestra productora, y espero que nos puedas escuchar el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.